Antonio Álvarez de Santi a la presidencia del Congreso, podría ser que la conformación de la Comisión de Hacendarios cambie dentro del mismo. La intención de los diputados sería paralizar el avance de los proyectos de impuestos para impulsar lo que se tiene que ver con la contención del gasto público, y es parte de la información que vamos a ver y escuchar a continuación. Ponerle un límite a los pluses salariales que tienen los empleados públicos, así como detener el avance de los proyectos que tienen que ver con ponerle más impuestos a los costarricenses, podrían ser las razones de más peso para que la conformación de la Comisión de Asuntos Hacendarios cambie en esta tercera legislatura. Y es que este foro es uno de los más importantes que hay en la Asamblea Legislativa. Es por eso que el diputado Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, que es uno de los legisladores más experimentados, quiere formar parte de esta comisión. Es uno de los temas que se habló y obviamente aquí en la Asamblea Legislativa no se puede decir nada hasta que los hechos ya hayan pasado, pero tenemos la esperanza que así sea. Todavía no es un acuerdo, entonces. Bueno, sí existe algún acuerdo en ese sentido, pero repito, hay que esperar que se materialice. Otro de los diputados que estaría con intenciones de llegar a la Comisión de Hacendarios es el ex jefe de la fracción del PUSC, Johnny Leiva. Él podría hasta presidir este foro. Es un tema que está por definirse, se ha conversado. Johnny es un excelente diputado, es un diputado responsable, serio, lo demostró cuando fue jefe de fracción, pero igual hay otros compañeros igualmente capacitados, valiosos y con experiencia. Doña Rocío Ramos lo hizo bien en su momento. Según conoció RTN Noticias, los diputados sacrificados por la alianza serían Abelino Esquivel de Renovación Costarricense y Jorge Rodríguez del PUSC, a quienes se les ha acusado de ser cercanos al gobierno. Actualmente esta comisión la conforman 11 diputados, 2 de la Unidad Social Cristiana, 2 del Partido Acción Ciudadana, 3 de Liberación Nacional, 1 del Movimiento Libertario, 1 de los partidos minoritarios y 2 del Frente Amplio. La conformación definitiva de las comisiones está en manos del presidente de la Asamblea Legislativa, quien, basado en las listas sugeridas por las fracciones, hace la integración de estos foros. Para hablar de este tema se encuentran con nosotros 3 diputados, don Rolando González del Partido Liberación Nacional, don Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana y don Otón Solís del Partido Oficialista Acción Ciudadana. Vamos a empezar tal vez con don Rolando González, quien ha estado en la Comisión de Hacendarios en este último año, y un poco tal vez la intención de la alianza opositora de cambiar la conformación de esta comisión. ¿Quieren ustedes pasar primero los proyectos que tengan que ver con contención del gasto público y relegar un poco los proyectos de impuestos? Don Rolando. La partitura no ha cambiado de manera significativa. Nosotros hemos mantenido la misma tesis en cuanto a que no hay impuestos mientras no haya contención y reducción del gasto de manera objetiva. En mi caso particular yo reconozco que el gobierno ha hecho un esfuerzo, no obstante todavía no se ha concretado en algunos elementos que lo demuestren. Uno de ellos, no ha llegado el presupuesto extraordinario para cumplirle a Liberación Nacional la primera parte del compromiso adquirido el año pasado, y en relación a una serie de legislación colateral, complementaria o integradora de lo que sería un anillo de seguridad para el gasto público, todavía no hay un avance suficiente. Incluso el presidente de la República, en el mensaje presidencial, que no fue informe como debió ser, se deja decir, por ejemplo, de un proyecto de ley de regla fiscal que no ha llegado a la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese mundo fantasioso, casi de plaza pública, en que vivimos el 1 de mayo, todavía nos queda una ruta incierta por parte del Poder Ejecutivo. En lo que tiene que ver con Liberación Nacional, y me parece que con la alianza está claro, si no hay contención y reducción de gasto, no hay ni siquiera inicio de discusión de impuestos. Pero eso es lo que mueve a la alianza para cambiar la conformación, don Gerardo, el poder pasar estos proyectos de impuestos, porque se sabe que estos otros 2 legisladores, Abelino Esquivel y Jorge Rodríguez, han sido más cercanos al gobierno de la República. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los presentes y todos los televidentes y radioescuchas. Mire, nuestra agenda ha sido una agenda de responsabilidad con el país. No es tal vez la agenda más popular, pero sí es la agenda más responsable. Lo que hemos propuesto y ha sido aceptado desde las otras bancadas ha sido una agenda en donde la contención del gasto,
en donde el combate del fraude de forma responsable, en donde la reactivación económica estén antes que pedirle a los costarricenses más impuestos. Nosotros vemos con preocupación desde la Unidad Social Cristiana cómo algunos diputados del partido oficialista, no todos, pero algunos, han hecho un acuerdo para no, más bien para bloquear los proyectos de contención del gasto tan importantes para este país y que el mismo presidente ha reconocido que son importantes. Pero don Gerardo no responde a mi pregunta, el tema de por qué se cambia la composición de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Es una preocupación de que estos legisladores sean más cercanos al gobierno, por ejemplo, hayan votado presupuestos de la República y demás. Es que no se ha cambiado hasta que no se cambie, es decir, hasta que los diputados de la Comisión de Hacendarios no sean designados y no voten, no vamos a saber, o más bien hasta que no sean designados no vamos a saber exactamente cuáles son. Son acuerdos entre partidos. En el caso de la Unidad Social Cristiana, el próximo lunes definiremos quiénes serán los que nos representen. Se escuchan con fuerza los nombres de Rosibel Ramos y Johnny Leiva, pero igual los 8 compañeros tendremos que ponernos de acuerdo para la designación. Me imagino que en Renovación Costarricense ocurrirá lo mismo. ¿Seguirá presidiendo el Partido Unidad Social Cristiana la comisión? ¿Es parte de los arreglos por esos votos en blanco del pasado 1 de mayo? Nosotros fuimos claros que no queríamos puestos en el directorio legislativo, porque no nos interesaba la administración de la Asamblea Legislativa. Fuimos claros en que lo que nos interesaba era una agenda país que se negoció y habiéndose negociado decidimos votar por nosotros mismos, y fuimos claros en que aspiramos en el caso de las comisiones a las mismas posiciones de presidencias y secretarías que tuvimos el año anterior. En todo caso, para lograr construir mayorías son necesarios los votos de la Unidad Social Cristiana. Muy buenos días. Tal vez en la misma línea, un poco lo que habla don Gerardo de este acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana. Usted no fue partícipe de este acuerdo, usted no firmó esta carta de entendimiento entre estas dos agrupaciones. Mi entender es que es un documento firmado a nivel personal, a mí ni se me consultó, por lo que no es un acuerdo de fracción, son diputados individualmente que firmaron, no se puede tomar como un acuerdo de partido ni de fracción, porque ese tema no lo hemos visto. Yo ayer me enteré porque el periodista Aarón Sequeira me lo puso al frente con las firmas, yo no conocía el documento. Me parece apresurado, por dicha es a nivel personal y no de fracción, me parece apresurado que un partido de gobierno se oponga a que se aceleren procesos en la Asamblea Legislativa. Yo he visto diputados de oposición a lo largo del tiempo en las asambleas legislativas obstruyendo, haciendo todo lo posible para que no avancen las discusiones y no se llegue a votar, pero a nosotros nos debería interesar, ya que tomarle la palabra a la alianza que tomó la Asamblea Legislativa. Quieren vía rápida, en primer lugar, porque la norma en la Asamblea Legislativa debería ser el 208 bis, esa debería ser la norma. Debería reformarse el reglamento para que todos los proyectos tengan un límite y se lleguen a votar, lo cual no quiere decir que se voten como se presentaron o que todo el mundo tenga que votarlo a favor, pero que las mayorías se expresen en un tiempo razonable y en no 20 años es vital en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, a nosotros nos interesan mucho los impuestos. Bueno, si hay un bloque armado que tienen un peso grande en la Asamblea Legislativa en este momento, que dice que no se votan impuestos hasta que no se hagan medidas, no se aprueben medidas para contener el gasto. Bueno, para llegar más rápido a lo que nos interesa, los impuestos, deberíamos tomar la palabra y votar el 208 bis para darle celeridad a las medidas de contención del gasto. Y en tercer lugar, porque muchas de las medidas de contención del gasto que están proponiendo, las hemos propuesto y las ha propuesto el PAC y me parece que son necesarias. Y votar el 208 bis para dar esa celeridad al proceso no significa que se está de acuerdo con todos los ítems y todos los artículos de los proyectos de ley. Va a haber una discusión, hay excesos en la propuesta de la alianza, hay excesos que podrían considerarse maltratan a la clase trabajadora. Hay otras medidas que son excelentes, como aplicar anualidades. ¿Cuáles excesos, don Otón? Tal vez el pasar al pago bimensual. Yo lo de la cesantía estoy de acuerdo en llegar a 8 años, pero creo que tiene que ser gradual, porque hay gente que tiene 20 años, ¿verdad? Aquí los abusos concedidos por la política tradicional, por cierto, por acuerdos firmados por Liberación y la Unidad en el pasado, debería revisarse, pero hay otras cosas que son una maravilla,
que el empleado bueno reciba más salario que el empleado malo por medio de las anualidades, me parece a mí urgente en este país. Eso debería aprobarlo en primer lugar la izquierda costarricense, que cree en el Estado, o los progresistas que creemos en el Estado, para que sea eficiente. El revisar las dedicaciones exclusivas, a ver si a todo el mundo hay que pagarse la sociedad de abusos, me parece urgente. Pero reitero, si se le da celeridad, ahí habrán mociones, se discutiremos, y yo estoy seguro que ustedes no están cerrados a que lo que esté ahí en esos proyectos de ley es lo que tiene que ir. Así que sí, a mí me parece que espero que una vez más en esta materia tributaria mi partido no tenga que revisar su posición como lo ha tenido que hacer en materia de gasto, donde hoy se comporta maravillosamente y merece una felicitación, y en materia de tributos, donde dijo que no hacía falta, que no desvelaba el sueño. Yo sospecho que en esta materia, si no toma ya la Casa Presidencial la decisión de decirle a la fracción que tenemos que ver con mucha más seriedad lo del 208 bis para medidas de contención del gasto, yo quisiera que se negociara con ustedes el que a la par de ese 208 bis se dijese, y una vez que se han aprobado las medidas de contención del gasto, a los tantos días comienza también con límite de tiempo la discusión de impuestos y que quedara esto amarrado y avanzáramos, porque si no, reitero, otra vez puede ser que tenga que cambiar de opinión mucha gente, que se ha opuesto a impuestos en un momento, después está a favor, después en contra, a lo largo desde que llegamos a los acuerdos con doña Laura Chinchilla. Hay dos observaciones sobre lo que dice don Otón. Las menciones que hace sobre pago 2 veces por mes, sobre anualidades y sobre dedicación exclusiva, ninguno necesita ley. Si su gobierno quisiera, lo podría hacer. Pero están en los proyectos de ustedes. No importa que estén en los proyectos. Bueno, eso va a vivir entonces, porque todo si el no hace falta ley, los ponen en los proyectos todo de el ley. calvario legislativo. Pero están en los proyectos de ley de ustedes. Indistintamente de que estén. Están en la agenda del gobierno si quiere contener el gasto, pero el gobierno no quiere hacer gasto. Quiere gastar plata y no va a hacer gasto político. Cada uno de esos rubros lo puede resolver por un decreto, o lo puede resolver por reglamento, o lo puede resolver por directriz. Ahí hay un faltante. Y el otro lo acaba de mencionar, que para mí es de máxima relevancia. El gobierno debe hablar con su fracción para establecer hacia dónde van. Y yo lo amplío, el gobierno debe hablar con la Asamblea Legislativa. Ayer tuvimos una discrepancia, don Otón y yo, en otro medio, porque yo digo que este ha sido un gobierno ausente. El tener un viceministro muy laborioso, muy dedicado, mediando con la Asamblea Legislativa es bueno, pero no es suficiente. La presencia del ministro de Hacienda ha sido nula, la presencia de Casa Presidencial no existe, el presidente de la República ignora de manera olímpica la Asamblea Legislativa de los partidos políticos, ocasionalmente he hablado con los jefes de fracción o la jefa que hubo. Espero que a partir del 1 de mayo, que su discurso ante el plenario fue una enumeración de elementos para justificar las medidas fiscales, lo lleve a entender que él es el comandante en jefe de esta operación. Y si no se arrolla la manga y si no se mete a bregar, difícilmente va a haber un cambio. Don Gerardo. Yo veo con preocupación la alineación, o la más bien desalineación de la mayoría de la fracción del Partido Acción Ciudadana, porque don Otón dice, es en lo personal, pero la verdad es que son 10 diputados, don Otón, 10 de 13, que se alinean para llevarle la contra a la oposición. Es decir, si la oposición, y yo reconozco en usted que ha sido coherente, yo reconozco en usted, don Otón, que lo que ha predicado durante 20 años lo viene a decir aquí a esta mesa y lo ha defendido en estos días en su fracción parlamentaria y también en el plenario legislativo, pero la verdad es que hay 10 diputados de 13 que se alinean y se ponen de acuerdo únicamente para llevarle la contra a la oposición, aunque lo que esté planteando la oposición sea bueno para el país. Eso es preocupante. Yo creo que ocupamos madurez en la Asamblea Legislativa. Es que renace el FARC. Ahora bien, bueno, cuando yo escucho a don Edgardo Araya, que parece ser el jefe de fracción del oficialismo, a mí me preocupa. En el PAC hay gente madura, gente seria, que puede ejercer un liderazgo para consolidar una mayoría parlamentaria que le dé responsabilidad a este país. Desde la Unidad Social Cristiana tenemos la esperanza de que nos pongamos a hablar en serio
y de que la conformación de esta alianza por la responsabilidad y por la seriedad sea un llamado y una nueva oportunidad para que hablemos en serio y para que nos pongamos de acuerdo en serio en las cosas grandes. O sea, hay que enfrentar el tema fiscal, pero hay otros temas que tenemos que enfrentar también. Y yo estoy claro que es urgente enfrentar el tema fiscal. Y si yo veo la alianza, la agenda que ha predicado por lo menos el presidente de la República, habla de responsabilidad fiscal y de contención del gasto, aunque me parece que no se ha demostrado en estos 2 años, porque el hecho de que no haya habido capacidad para invertir y para hacer las obras públicas y demás, no significa que sea un esfuerzo por contener el gasto. Pero bueno, ya lo pasado, si hemos perdido 2 años, desde la Unidad Social Cristiana no estamos dispuestos a perder 2 años más. Le hemos puesto, como dicen popularmente, la papa en la mano al gobierno de la República, y si el gobierno es inteligente, tiene que entender que lo que pasó el domingo en la Asamblea Legislativa es lo mejor que le pudo haber pasado por el bien de este país. Ahora, como dice don Otón, lo que ya está en los proyectos no está escrito en piedra. Es decir, podemos dialogar y podemos buscar soluciones razonables. Estoy absolutamente seguro que todos los que estamos en esta mesa y que los 57 diputados y que el presidente de la República queremos una Costa Rica próspera y justa, y no queremos que el déficit se vaya al 8%. Muchos analistas dicen que esto es una agenda que es una propuesta de derecha, la agenda del directorio legislativo y de la conformación que hace esta alianza. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a lo que han estado diciendo relacionado a esto? Se ha perdido el centro. Que maneja usted, que se ha perdido el centro, tal vez, don Otón. Bueno, una observación a lo que se ha dicho. Yo creo que el gobierno merece críticas por lo que hizo en el año 2014 en materia presupuestaria y en el 2015 en materia de gasto, ejecutando ese presupuesto. Pero cuando ustedes piden evidencia de reducción del gasto, el gobierno la está dando. Por la misma molestia que algunos tuvimos con la actitud del gobierno, hoy yo felicito al gobierno. El gasto se ha incrementado. Digamos, el primer trimestre del 2015 se incrementó el gasto en relación con el primer trimestre del 2014 en 9,5%. El primer trimestre del 2016 se incrementa el gasto en relación con el primer trimestre del 2015 en 1,5%. O sea, el gobierno está haciendo un esfuerzo de austeridad, de límites en el gasto. El último mes para el cual existen datos, marzo, hay un superávit primario. Aquí no se ha logrado un superávit primario desde hace 7 años. O sea, esos son datos duros, fuertes, que en las últimas 2 semanas hurgando hemos tenido ahí. Algunos de ustedes, todos quizás los hemos tenido, el presidente los dijo. Así que hay una demostración de que ahora sí, y si antes criticábamos eso, yo lo critiqué severamente, sería contradictorio que hoy no alabe al gobierno, felicita al presidente Luis Guillermo Solís, a don Helio, a los 2 viceministros, porque por el lado de los ingresos también se están incrementando. Una parte obedece a que la economía está creciendo bien, lo cual es una buena noticia también. La economía está creciendo entre el 4,5% y el 5%. El turismo se ha incrementado. Hay aquí razones internacionales, pero también manejo prudente interno en esta etapa. Entonces, yo creo que hay una demostración de que esa austeridad, de que esa contención se está dando, y ahí está una materia prima para que hablemos y no sigamos con el discurso de que el gobierno sigue despilfarrando. Despilfarró, hizo cosas que me parecen asombrosas. Decir que no hacían falta impuestos a inicios del gobierno y enviar un presupuesto como el que envió con un crecimiento abrumador, es decir, eso no lo entenderé jamás. Pero ahora tiene un comportamiento muy diferente y yo quiero estimular al gobierno a que siga por esa ruta y que nosotros demos una respuesta, ya no que dé demostración, está dando demostración de contención del gasto. La economía va bien, hay cifras muy buenas y reitero, creo que nos está ayudando Dios, porque los precios internacionales del petróleo no suben, las tasas de interés internacionales no van a subir como muchos creímos que por esta fecha iban a estar elevadas. Eso es un dividendo enorme para Costa Rica, porque tenemos deuda externa, tanto privada como pública, y porque importamos un poquito más de 20 millones de barriles de petróleo por año. $30 de economía ahí son 600 millones de dólares en el año. O sea, abrazar el esfuerzo interno con estas variables internacionales debe hacernos optimistas y complementar y no retener los procesos en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, el dándole presidente... el beneficio de la duda a don Otón, de que todo eso es cierto.
más de 400.000 millones de colones hay en las instituciones autónomas que no se han ejecutado. Y el presidente de la República le dijo a Costa Rica que el ministro presidente ejecutivo que no ejecutara se iba para la casa. Todavía estoy esperando la seña de trato, de que por lo menos a uno le saque tarjeta amarilla. Nada, absolutamente nada, todo es disimulable. Entonces, es contención de gasto, es ineficiencia. Y no hay un jerarca, un jefe, un comandante. No, Rolando, estas son cifras comparables. Con todo respeto, el año pasado también había subejecución. Aquí la estructura comparable de gasto y subejecución se mantiene, entonces no estamos nosotros está haciéndose una comparación injusta. Es decir, el año pasado podría haberse dicho que mucho de ese incremento era porque se redujo la subejecución, no fue por eso. Ahora tampoco, es decir, estamos comparando lo comparable. ¿Deja de ser subejecución? No deja de ser ¿Ha sancionado algún jerarca que no ejecuta? La base del cálculo. No, estoy comparando chayotes con chayotes. No. ¿Algún jerarca ha sido subejecución, sancionado? El año pasado debimos haberla metida, ¿verdad? Claro que sí, metámosla. No. ¿Algún jerarca ha sido sancionado? Ninguno. Ni siquiera han informado por qué no ejecutaron. Ahora y eso bien, es una falta de respeto. Ahora bien, el presidente de la República pone también un poco sobre la mesa el tema del déficit fiscal y para algunos es preocupante lo que dice, podemos llegar al 2018 con un 8% de déficit fiscal del PIB. ¿Podrá la Asamblea Legislativa resolver este tema? ¿Realmente podrán ponerse de acuerdo ustedes, los diputados, después de 2 años, como dice don Gerardo, de que no ha pasado nada? Yo quisiera rescatar 2 elementos de lo que ha dicho Otón. El primero es que efectivamente Dios nos está ayudando. Es decir, el presidente decía que la situación, que la coyuntura internacional no era justificación, que quienes recurrían a ese argumento recurrían para descalificarlo a él y a lo que se estaba haciendo internamente, pero es que la coyuntura internacional sí importa y la verdad es que Dios nos está ayudando en ese aspecto. Don Gerardo, una observación nada más. Otros países disfrutan de esa sí, coyuntura internacional señor, y su economía no se está comportando si me permite se lo explico. El presidente compara a Costa Rica con el resto de América Latina y no es comparable. Eso es comparar manzanas con chayotes. Porque, a ver, mientras Costa Rica se beneficia de los precios bajos del petróleo, porque es importador, Venezuela se perjudica, Brasil se perjudica, porque es exportador, Colombia se perjudica, Bolivia se perjudica, Ecuador se perjudica. Es decir, si el presidente de la República quiere hacer esa comparación, comparémoslo con Centroamérica. Sí, comparémoslo con Centroamérica. Nuestro crecimiento es menor en el año 2015 que Nicaragua, que República Dominicana, que Guatemala. Empatamos con Honduras y apenas superamos a El Salvador dentro del promedio de crecimiento. Y las proyecciones para el año 2016 es que Costa Rica va a crecer menos que Nicaragua, va a crecer menos que República Dominicana. Y vamos a estar en el promedio apenas, don Otón. No estamos haciendo nada extraordinario para aprovechar esos commodities. Y eso es algo que no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y no podemos autoengañarnos. La verdad es que siento que se pudo haber hecho mejor las cosas, pero bueno, aquí no se trata aquí no se trata de venir a reclamar lo que hizo el PAC en los últimos 2 años, o que usted venga los últimos 2 años, lo que ha hecho desde su fundación, bueno, oponerse a todo. O incluso Cierto, a que usted venga. Salvo usted, que trató de ayudar, su partido fue el que bloqueó el último plan fiscal. Yo entiendo si don Otón quiere venir aquí. Si quieres, empezamos a sacárnoslos el pasado. Usted estuvo obstruyendo leyes en la Comisión de Hacendarios cuando yo la presidía, don Rolando. Don Antonio Álvarez presentó 380 menciones para que no avanzara fraude fiscal. Que ahora es un proyecto muy superior por eso a lo que intentaba el pero gobierno. usted permite que las cosas se voten. O sea, ahora me agrada que hablen de 208 bis, es lo que yo he clamado para que los procesos se aceleren, pero ustedes han sido también profesionales de obstruir cuando no les interesa que algo avance. Entonces, estamos hablando de un plan fiscal que fue votado en primer debate y que fue saboteado por su partido y lo excluyo a usted. Miren, señores, yo quisiera que hablemos en serio. Yo entiendo que ustedes quieran recriminarse, yo entiendo que Otón venga aquí y diga que el bipartidismo, cuando yo estaba en la escuela y en el colegio, y usted era parte de ese bipartidismo, cuando usted era parte de la fracción de Liberación Nacional, pero esas culpas no nos llevan a nada. Yo creo que tenemos que pensar en serio y pensar en el futuro. Tenemos que dejar de pensar en el pasado. De nada nos sirve venir aquí a crucificarnos y venir aquí o ir al plenario legislativo a achacarnos culpas de hace 2 o 3 décadas o 1 década.
hablemos en serio, tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo. Si don Manuel Mora, el doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, se pusieron de acuerdo para diseñar un proyecto de país y don Pepe después lo respetó, ¿por qué nosotros no podemos ponernos de acuerdo para resolver el problema fiscal de este país? Por eso es que no se puede olvidar la historia, don Gerardo. Usted la descalifica en un momento y en el otro la recalifica. A propósito de la pregunta... No, Rolando, perdone que me interrumpa, no estoy historia. descalificando la historia. Lo que estoy es diciéndole, señores, dejemos de recriminarnos, saquemos lo bueno de la historia y proyectémoslo al futuro. Lo que pasa es que reconocer los hechos no es recriminarnos, es poner el piso parejo para todos. A propósito de la pregunta, yo no veo un 2016 productivo en materia fiscal, lo veo en materia de contención de gasto. Ahí podemos avanzar hasta donde sea posible y crear las condiciones para hablar de las dos propuestas fiscales del gobierno. ¿Por qué no avanzar las dos propuestas paralelas? No hay condiciones políticas en la Asamblea Legislativa, porque el gobierno no tiene credibilidad. Ha abandonado la relación con la Asamblea Legislativa idónea. Tiene que reconstruirla a partir del mensaje presidencial del 1 de mayo. Si le ponen ahínco, esfuerzo, voluntad, podrían cambiar las reglas del juego. Pero hoy lo que tenemos es, por un lado, el FAC con una posición contraria a lo que la alianza intenta hacer, y por otro lado, la alianza tratando de ayudar congruentemente con una propuesta que primero nivele las aguas y después hablamos de echarle más. Sí, yo veo menos firmes las trincheras de lo que aparentan, porque veo al gobierno en materia de gasto comprometido en los hechos, y la propuesta de la alianza es entrarle al tema de la contención del gasto. Entonces, si en la práctica el gobierno está haciendo lo que la alianza exige, antes de entrarle al tema de los impuestos, creo que hay un gran espacio para avanzar. En segundo lugar, lo que ya dije, muchas de las propuestas que están en la propuesta 208 bis que está haciendo la alianza son propuestas que el mismo gobierno ha mencionado, pensiones, anualidades y algunas otras. Y a nosotros nos sirve como gobierno que ese proceso legislativo se acelere. Tener a 35, 34 es la alianza, ¿cuántos diputados son ustedes? Como 33. Depende. No, para este tema. Depende cómo vayan a estar las alineaciones. Más de 30, pero que más de 30 pongámosle 30 diputados, más 13 aliados, del PAC si logramos. O sea, de la actúen como oposición, gobierno. digamos 30 diputados, de la oposición, aliados, con acelerar procesos, con un 208 bis, para mí, como partido de gobierno, es una bendición. Don Otón, usted Y la palabra tenemos que tomarla, espero que nadie se quite y entrarle a esos temas. Yo espero que hagamos un 208 bis en que diga, una vez que se aprueben estas medidas de contención del gasto, entonces a los tantos meses se habrán aprobado, se habrán votado los impuestos, porque aquí no se trata, el 208 bis no es que exige a nadie a votar positivamente, exige a que se permita que se vote. Lo que facilita es que el diputado que se opone no impida que las mayorías, que para todos estos temas son 29 votos, se puedan expresar. Entonces, yo aquí veo potencial enorme para que avancemos. Y es que Don Otón pone sobre la mesa un tema interesante, y es el tema de que este 208 bis avance, porque la alianza ha dicho, bueno, sí estamos comprometidos con un 208 bis, pero tenemos más de 4 meses de estar escuchando esto en la Asamblea Legislativa, no se ha concretado. Lo que dice la alianza por la responsabilidad de este país, que decimos nosotros desde la oposición, que es difícil, Don Otón, que la oposición sea el que lo diga, porque en su momento, como decía Rolando, la oposición, por no poner nombres, se ha mostrado irresponsable en el pasado. Entonces, que la oposición, que la oposición Carretillo de emociones es ser antidemocrático. Lo hizo mi partido y lo detesté y lo que la oposición siempre. Le diga al gobierno, señores, aquí hay más de 30 diputados de oposición dispuestos a ser responsables con Costa Rica. Y bueno, ustedes tienen 13 diputados. Estamos hablando de al menos 43 diputados. Sí, sí. Es decir, es una mayoría calificada. No. Pero lo primero que ocupamos, don Otón, es que, y yo le pido a usted aquí públicamente que usted lleve el mensaje de su fracción, es que la fracción del Partido Acción Ciudadana empiece a actuar como gobierno y empiece a ponerse de acuerdo con el gobierno. Porque si nosotros estamos dispuestos a ser responsables con Costa Rica y es el mismo gobierno el que 10 diputados, tengo que decir que no los 13, y en esto hay 3 compañeros que han mostrado ser muy responsables, muy consistentes y muy pro gobierno, y no se han prestado para jueguitos y han sido maduros.
pero que ocupamos esos 13 votos para ser responsables y consecuentes con el país que queremos. Don Rolando González. Yo creo que se puede avanzar en el 208 bis para fraude fiscal. Ahí hay un tema técnico en asegurar la confiabilidad en el uso de los datos del registro. Ya vamos coincidiendo en que debe haber registro, que estaría en el Banco Central, y hay un tema de cómo garantizar un acceso restringido a los datos. A partir de eso, el proyecto de ley contra el fraude fiscal debería avanzar significativamente. ¿Por qué colapsó en el último mes? Por incompetencia del gobierno, y no voy a relatar la historia porque fue conocida públicamente. En los demás proyectos que tienen que ver con pensiones, con empleo público, me parece que la elaboración es más lenta. Si se puede avanzar en caja única, que está dictaminado, estamos viendo mociones para finalizarlo, probablemente en exoneraciones, y hay uno en donde requerimos ponernos de acuerdo incluso entre nosotros, que es el de financiamiento al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y al OIJ, que curiosamente es un proyecto que tiene impuestos y nadie lo está enfrentando como un proyecto de impuestos, sino como una necesidad nacional que debemos atender el de personas jurídicas. Entonces, el periodo de sesiones ordinarias le quita la brasa de las manos al Poder Ejecutivo y nos lo traslada a la Asamblea Legislativa. Nosotros deberíamos mostrar de aquí al último de julio una proactividad que dé resultados. ¿Y va a haber un acuerdo para pasar a los primeros lugares del orden del día a esos proyectos que usted está apuntando, sobre todo los que ya están en plenario, como el mismo de personas jurídicas, don Rolando? Caja única entra en los primeros lugares porque está con mociones vía 137, entonces deberíamos prepararnos para votarlo probablemente en este mismo mes. En el caso de fraude fiscal todavía no hemos ultimado la moción que permitiría hacer el 208 bis, pero está redactada y hay que pulir a dónde se va a mandar, si se hace en la Comisión de Hacendarios o en una comisión especial o en el plenario, pero hay una voluntad construida que hay que consolidar a partir del acuerdo del 1 de mayo. Don Otón. No, yo espero que el fraude fiscal avance aceleradamente. Es un proyecto urgente que le mete justicia tributaria al sistema, es un proyecto que presentó el gobierno. A veces se dice que el gobierno no ha tenido ruta y en ciertos temas es muy cierto, pero desde agosto está ese proyecto del 2014 en la Asamblea Legislativa, desde agosto del 2014. Ojalá que lo saquemos y con todas las revelaciones que se hizo con los Panama Papers indican la importancia de que tengamos certeza de quién es el… Mossack Fonseca, son los papeles. Así es, dueño final de las acciones de las empresas y nos permita tener justicia tributaria a partir de una identificación de sus ingresos totales. Y si hay acuerdo, debería ser de las leyes, porque alguien se va a oponer que le apliquemos un 208 bis, tal vez antes inclusive que lo de contención del gasto. Sería una bonita seña a quienes puedan verse perjudicados por las medidas de contención del gasto, que el primer 208 bis sea para facilitar el cobro de impuestos a algunas grandes corporaciones que utilizan mecanismos para eludir impuestos. Don Otón, y dentro del planteamiento nuestro está ese 208 bis para darle vía rápida a precisamente el proyecto contra el fraude, con seguridad de la información y con certeza y pues defendiendo los derechos de las personas que también van a tener sus datos ahí, la confidencialidad y demás, que no sea utilizada la información de mala forma en ningún sentido. De acuerdo. Y ahora, hay algo importante de lo que usted mencionaba, don Otón. Dentro del planteamiento de la agenda está el 208 bis para contención del gasto, para los dos proyectos de pensiones y empleo, y una vez votados en primer debate, es decir, el compromiso de la alianza es que no va a haber vía rápida para impuestos hasta que no esté votado en primer debate los proyectos de contención del gasto y dictaminada la reforma constitucional para establecer una regla fiscal. Ese es el acuerdo al final de la Vamos a leer una serie de comentarios y preguntas que han llegado a las redes sociales para que ustedes también puedan opinar con relación a esto. Dice Mario Villalobos, y como pregunté ayer, el despilfarro en las contrataciones, concesiones
Juan Pavonilla es el primero entonces que vamos a leer. Dice: a los ricos no les gusta pagar como ricos porque se oponen a toda clase de impuestos y sanciones a los evasores. Ahora sí, dice Mario Villalobos: y como pregunté ayer, el despilfarro en las contrataciones, concesiones y construcciones, no se habla de eso. Dice David Barrientos: me parece que don Rolando desvía el tema cuando Tom le da números de que la economía y el gasto andan bien. Olman Rímola dice: Luis Guillermo Solís prometió despedir a jerarcas que no ejecutaran el presupuesto y no ha cumplido su palabra. Y dice Esteban Araya: se habla de contención del gasto, ¿ustedes ya han analizado de dónde saldrá esa contención? Y son algunos de los comentarios que se están generando en las redes sociales y que bueno, deja inquietudes también que ustedes podrían estar respondiendo, como pues esta última de dónde se estará pues dando esta contención del gasto que ustedes pues plantean. ¿Sus reacciones, don Otón Solís? Bueno, las formas de contención del gasto están en los proyectos. Hay, sobre la práctica, el gobierno sin proyectos de ley lo está haciendo, está limitando el crecimiento del gasto a un 1,5%, y dado los disparadores que hay en este país, eso es una revelación de que se pueden hacer cosas como algunos los hemos dicho por años. En lo pequeño y en lo grande se pueden tomar decisiones, como lo demostró el presidente saliente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz y don Juan Marín y doña Carla Prendas. Se abocaron a revisar partidas en la Asamblea Legislativa que son desperdicios, y aunque las cifras no arreglan por sí solas el déficit fiscal, le da autoridad moral a la clase política para pedir más impuestos y para pedir más sacrificios en el caso en que hayan excesos en el empleo público. El gobierno se ha echado la pelea, por primera vez en este país un gobierno se aboca a revisar excesos y privilegios en convenciones colectivas, y yo espero que esa orden que dio el presidente, acatada al pie de la letra por don Víctor Morales Mora, sea acatada por don Carlos Alvarado, el nuevo ministro de Trabajo. Se han revisado varias convenciones colectivas, en línea hay para revisar otras. La alianza de oposición en el 208 bis mete legislación para limitar el periodo en que se dura una negociación de convenciones colectivas, o sea que caminamos juntos en esta materia. Por eso a mí me sorprende que una parte de la fracción del PAC vea que aquí hay una gran contradicción. Es decir, don Luis Guillermo viene y se enorgullece de lo que ha hecho en contención del gasto, y una parte de la fracción se revela contra una alianza que dice: materializamos esto con medidas rápidas en la Asamblea Legislativa. Yo espero que la diferencia sea el timing y el compromiso que ustedes tengan para posteriormente entrar al tema de los impuestos. Yo quisiera que le entráramos al mismo tiempo a todo. La carga tributaria es muy baja, reducir el gasto, digamos que anda por 20,5% del PIB, se puede reducir, digamos, 1%, pero la carga tributaria está entre el 13 y el 14, es muy baja. Entonces, en ambos frentes tenemos que acortar la brecha fiscal por los dos frentes al mismo tiempo. El tiempo es oro en estas cosas, y bueno, pero ustedes tienen una mayoría fuerte en la Asamblea Legislativa, por lo menos que ojalá saquemos un compromiso que rápidamente, después de aprobar medidas de contención del gasto, le entremos al tema de convertir el impuesto de ventas en IVA, con un incremento en la tarifa, como lo propone el gobierno, y el tema de hacer unas reformas en renta que permitan cobrar mejor el impuesto de renta. ¿Revisar las exoneraciones, don Otón? Sí, el proyecto del gobierno es débil en eso. Yo tengo varias mociones porque lo que hace es como reordenar el tema de las exoneraciones. No fue lo que yo me imaginé cuando se anunció, que era eliminar una batería de exoneraciones. O sea, es un proyecto de reordenamiento de exoneraciones. Yo sí tengo ahí algunas mociones desde hace como un año ya, desde que ese proyecto llegó ahí, para eliminar algunas exoneraciones, pero bueno, se puede modificar un poco en la Asamblea Legislativa. Don Rolando González. Oyendo lo que dice don Otón, me quedo pensativo que si se le reconoce al gobierno que ha empezado a reducir el gasto, como ha ocurrido en algunas áreas, tanto como avance se acerca a un límite que es inflexible. Si nosotros reconocemos que ha avanzado un 20% o decimos que un 50% o que un 70%, va a llegar a un muro en que solo le quedarán opciones drásticas que no veo que se vayan a hacer, porque don Luis Guillermo ¿Cómo cuáles? Ya sacó el violín el domingo y empezó a hablar de la despedida, cosa que me asombró. Cuando le queda la mitad del partido por jugar,
empezar a hablar de lo que le toca al gobierno del 2018. ¿Cuáles medidas serían dramáticas para el gobierno? Despidos. ¿Ustedes ven que podrían haber despidos pronto? Eventualmente aquí vamos a llegar a una encrucijada, ¿verdad? En donde la inelasticidad del gasto, y en eso todos nos puede hablar con muchísima propiedad, por ejemplo, lo que es la deuda, debe atenderse, y si no entraremos en una condición de descalificación progresiva que nos inhabilitaría para créditos. Esto es lo que nos tiene en un límite que, según mi punto de vista, ha estado precedido no de una crisis fiscal, sino de una crisis política por el mal manejo que el gobierno le ha dado al tema fiscal. Yo estoy lleno de preocupaciones, pero a la vez estoy lleno de esperanzas, porque esa mayoría fuerte que dice Otón juega en este momento a favor de la responsabilidad, juega a favor no del gobierno, a favor del Estado costarricense y de los costarricenses. Lo que estamos es esperando que la mayoría de la fracción de gobierno que no se ha decidido y que más bien dice oponerse a esa responsabilidad y ha firmado oponerse a esa responsabilidad, se ponga a jugar del lado del Estado costarricense y se ponga a jugar del lado de la responsabilidad de los costarricenses. Ojalá un gobierno de la Unidad Social Cristiana en algún momento hubiese tenido más de 30 diputados de oposición dispuestos a colaborar con proyectos tan importantes para el país como son los que hemos planteado. Ahora, yo creo que hay que tener mucho cuidado y explicarle bien a los costarricenses lo que incluyen esos proyectos, porque he oído decir que con estos proyectos queremos despedir gente, que con estos proyectos queremos dejar gente sin que se pensione, y un montón de barbaridades que no son así. Estos proyectos no afectan los derechos adquiridos de los trabajadores, y estos proyectos tampoco están escritos en piedra. O sea, podemos sentarnos a conversarlos, y lo que queremos es precisamente eliminar los privilegios irracionales. Pero, es decir, en ningún momento hemos estado cerrados a conversar, ni somos enemigos de los trabajadores, ni mucho menos. Estamos dispuestos a escuchar y a corregir lo que haya que corregir, pero con responsabilidad. Y estamos esperando que el gobierno de la República alinee también a toda la fracción oficialista para que este país no vaya a la quiebra y no vaya a un déficit de un 8% y no haya que despedir funcionarios públicos, como lo ha dicho aquí don Rolando. Ahora, también hay otras medidas que se pueden tomar. Voy a poner un ejemplo. Los dos bancos del Estado tienen un banco en Panamá que yo todavía no entiendo para qué sirve. Tal vez don Otón, que es economista, nos puede explicar. Pero bueno, ¿por qué no esos 400 o 500 millones de dólares que vale VIXA no se pueden disponer para fortalecer al Estado costarricense y es decir, para fortalecer nuestra economía de alguna forma? Bien, su comentario final, don Otón Solís. Bueno, yo reitero, hace 3 días se anunció las condiciones con que se alió la alianza, paradójicamente, redundantemente, ahí en la Asamblea Legislativa. Me apenan las reacciones aceleradas, tanto de una parte de la fracción del PAC como del Frente Amplio, porque la reacción acelerada es erigir una barrera o cavar una trinchera. En lugar de haber conversado un poco más, yo voy a hablar con don Sergio Alfaro para hacerle ver mi punto de vista y que veamos esa propuesta de ustedes así tajante, a rajatabla, como el inicio de una negociación. Y yo tengo mi posición, yo hubiese querido aprobar los impuestos rápidamente. Toda la vida me he puesto de acuerdo con el tema impositivo porque soy medio estatista y quiero que el Estado esté financiado, y subir la carga tributaria me parece un imperativo en Costa Rica, y también he luchado para eliminar desperdicios de todo tipo, porque sí me duele que se abuse, se robe, se desperdicien recursos, como ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, pero no es de eso de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de revisar algunas partidas en el empleo público que son abusivas y que los mismos, yo oigo a gente del Frente Amplio, Edgardo Araya, dice, efectivamente hay abusos, pero no quiero que se quiten derechos adquiridos. O sea, eso es un punto de acuerdo. Aquí nadie quiere venir a rebajarle el salario a ningún empleado público, nadie. Pero que se tomen medidas a futuro. Pero las anualidades se diseñaron para que se las ganara el empleado bueno,
y no el empleado mala. La anualidad es por sobre el ajuste del salario por motivos de inflación. Nadie ha dicho todavía, ni siquiera Otto Guevara, que no se contemple el incremento salarial para responder al incremento de la inflación. Pero yo he abogado, desde que fui ministro en el gobierno de la administración Arias, utilicé la anualidad para premiar al buen empleado y castigar al que no. Es la mejor forma de que todos, en un esfuerzo por ganársela, hagan este Estado mucho más eficiente. Por lo tanto, los que somos medio estatistas, deberíamos estar fascinados con una propuesta en esa dirección. Sin embargo, yo oigo líderes sindicales y algunos diputados ahí en la Asamblea Legislativa que consideran eso una medida neoliberal, algo así. ¿Por qué? ¿Por qué un empleado bueno va a ganar lo mismo que un empleado malo? ¿Por qué? Porque eso no es bueno ni en Corea del Norte, ni en la Rusia comunista, ni en Estados Unidos, y no en nuestro país, que tenemos una economía en que el Estado juega un papel importante. Si esa parte del Estado, de la economía, no se desempeña con la máxima eficiencia, no vamos a salir del atolladero del subdesarrollo en que estamos. Don Rolando, un comentario final, un minuto. Muy puntualmente. Yo soy escéptico en cuanto a la evolución del paquete de impuestos, pero soy optimista en cuanto a la agenda legislativa. Partiendo de dos hechos, el presidente de la República al fin aterriza y apechuga que hay un problema fiscal y la Asamblea Legislativa tiene que lavarse la cara. Nosotros hemos dejado de hacer cosas internas que deben atenderse, las comisiones plenas no funcionan, no cumplimos con los nombramientos con la Corte a tiempo, no resolvemos lo del Banco Central, todo eso podrían ser señales derivadas de la alianza y de la cercanía que se puede hacer con el PAC y el Frente Amplio para constituir elementos básicos de un buen entendimiento en materia fiscal y tributaria. Don Gerardo, un minuto para despedir. Bueno, yo tengo una gran esperanza de que esto funcione y que el país tome decisiones que se han postergado durante mucho tiempo por diferentes razones que ya no valen la pena traer acá. Hay una mayoría parlamentaria decidida a actuar responsablemente y el gobierno debe aprovechar esa oportunidad, como debe aprovechar los precios bajos del petróleo, la caída de los precios de las materias primas, y toda la coyuntura internacional que en este momento nos favorece, porque esa buena cosecha de café, como decían antes, ahora parece explicarse como una buena cosecha de petróleo. No lo hemos aprovechado y hay que superar esta discusión rápido para pensar en un proyecto país más amplio que le permita a nuestros muchachos ser más competitivos. Muchas gracias al diputado Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana, a don Rolando González de Liberación Nacional y al diputado Tom Solís de Acción Ciudadana por habernos acompañado. Quédese con nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos.